Que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Dice la Biblia, la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero compartir en este momento alguna parte de mi vida, la vida que llevaba antes de conocer a Jesucristo. Tuve, como digo siempre, no sé si la suerte o la desgracia, de que mis padres me trajeron a este mundo y me abandonaron. Me tiraron y que Dios me ayude. 3 hermanos y yo quedamos en el medio de un conflicto en la pareja de nuestros padres que no se entendieron. Se separaron, cada uno tomó su rumbo y nosotros los inocentes quedamos a pagar un error que no cometimos, porque nosotros no le hemos pedido a nuestros padres que nos trajeran a este mundo. Si lo hicieron un día por placer o por amor, yo no sé. Pero sabe una cosa, allá en mi pueblo natal, en Villa Ángela, en el Chaco, tuve también la suerte hermosa de que mi abuela me llevaba a la iglesia Asamblea de Dios para que le acompañe de regreso en la noche. Y allí dentro de la iglesia yo fui escuchando que el pastor siempre decía, nunca voy a olvidar las palabras suaves, tiernas, esas palabras que acariciaban mi vida, las del pastor alegre. Y él sabía decir siempre con mucho amor y ternura que cuando todo está perdido para el hombre o la mujer, hay una última esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, sabía decir en ocasiones. Y yo estaba en la iglesia muchas veces afuera, con algunos amiguitos jugando, en ocasiones desatándole los caballos a los gringos para que se vuelvan locos después del culto. Pero cuando oía la voz del pastor que tomaba el micrófono para comenzar el mensaje, yo me introducía en el templo y allí me quedaba sentado en alguna banca desocupada para oír las palabras tan amorosas de aquel pastor que con tanto amor y con tanto anhelo le decía a las personas de que había un Salvador, de que había una esperanza, de que no todo en este mundo estaba podrido, de que no todo en este mundo era corrupto. Había una esperanza y decía siempre, esa esperanza se llama Jesucristo. Y por la situación que había pasado de ser abandonado por mis padres, viví sufriendo y sufriendo de un lado a otro sin tener consuelo en mi corazón. Tenía 1000 preguntas dentro mío que no tenían respuesta, porque las respuestas las tenían mis padres, aquellos que eran los que debían encargarse de mi educación, de mi crecimiento, de instruirme, de protegerme en esta vida. Sin embargo, se habían lavado las manos y me dejaron. No solamente a mí, a mis 3 hermanos también. Y allí andábamos sufriendo. Éramos el trapo sucio, el trapo de piso de los parientes, de los vecinos, porque no teníamos quien nos proteja. Y así fuimos creciendo, sufriendo y sufriendo, pasando muchas necesidades. Pero ¿sabe qué? Esas palabras de aquel pastor quedaron grabadas en lo más profundo de mi corazón y nunca se borraron de mí. Pasó el tiempo, el abuelo falleció, nos trajeron a Buenos Aires, a mis hermanos y a mí. Mis hermanos fueron a vivir a un lugar y yo en otro. Recuerdo que vivía en una villa miseria en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y allí vivía en la última miseria, triste, enfermo, sin amigos, sin parientes. Porque cuando uno está en la miseria, los parientes y los amigos desaparecen, se borran. Pero cuando estamos en el carro del triunfo, de la victoria, gente que ni conocemos se acercan a palmearnos las espaldas. Pero ¿saben el momento más difícil de mi vida? El único que estuvo a mi lado siempre, y lo entendí después, fue aquella persona a la cual decía el pastor,
que se llamaba Jesucristo. Andando por la vida, contraje una enfermedad tremenda, una sífilis que tomó todo mi cuerpo. Mi sangre se infectó, mi cuerpo se pudrió a tal manera que despedía un olor a podrido que nadie, absolutamente nadie, se arrimaba a mi lado. Porque para mí la vida no tenía sentido, no tenía quien me espere, no tenía quien me quiera. Estaba más solo que un perro sarnoso en este mundo. Pero una noche, cuando volvía de una peña donde estuve cantando por un plato de comida y unos tragos de vino, me paré en la avenida Don Bosco, allí en Morón, frente a la Villa Miseria, y antes de cruzar la avenida miré el barrio, miré la villa, y sentía lástima por mí porque estaba enfermo y me estaba muriendo. Sentía lástima en la condición que estaba viviendo. Pero en ese momento cruzó frente mío una parejita de jóvenes que se reían felices y contentos. Ese joven tendría mi edad y ella un poco menos. En ese momento sentí envidia por aquel muchacho porque estaba feliz, porque tenía un motivo, tenía quien querer y quien lo quería. Pero allí me acordé de Jesucristo, aquel que un día en la iglesia Asamblea de Dios de Villa Ángela, siendo muy pequeño, que andaba en la iglesia jugando y jugando de un lado a otro, pero escuché las palabras de aquel pastor que decía que no todo está perdido para aquel que busca a Jesucristo. En ese momento mi mente voló imaginariamente y se introdujo en la iglesia Asamblea de Dios y me veía niño jugando, sin preocupaciones, sin problemas, y escuchaba la voz del pastor cuando predicaba con tanto amor, con tanto cariño a la gente. Y en ese momento levanté mis ojos al cielo y dije estas palabras: Jesús, yo sé que me estás mirando, te ruego que perdone mis pecados, que sanes mi cuerpo y que me des una compañera como este joven, y yo te voy a buscar y te voy a servir, Jesús. A los pocos días, querido amigo, para limpiarme, porque mi enfermedad era a tal extremo había llegado que tenía mis piernas totalmente agusanadas. Cada mañana agarraba una pajita con la que se barría el rancho, la pajita de la escoba, y con ella me quitaba uno por uno los gusanos que había en mi cuerpo. Pero para sorpresa mía, después de aquella madrugada, eran como las 4 de la mañana, que clamé a Jesucristo que perdone mis pecados, que sane mi cuerpo. Él me había escuchado, Él me había oído, porque mi cuerpo había sanado, las heridas se habían cicatrizado. Sentía fuerza, sentía que mi cuerpo tenía nuevas fuerzas y que tenía deseos de vivir, porque también me acordé que le había pedido una compañera como la que esa noche tenía aquel joven. Y allí comencé a preocuparme, comencé a buscar, porque si Dios me había oído, me había perdonado porque me sanó. Y si me sanó, quiere decir que me iba a conceder la petición de mi corazón. Y comencé a buscar, y al poco tiempo apareció en mi vida la mujer que Dios tenía preparado para mí. Una preciosa muchacha de 16 años. Comenzamos a salir, nos pusimos de novio y luego viajamos a Santiago del Estero, donde estaban sus padres, para poder casarnos. Y allí contrajimos matrimonio. Y hasta este momento, el que le estoy hablando en esta hora, han pasado 33 años. Hemos criado 7 hijos preciosos, 7 hijos maravillosos, sanos, inteligentes, instruidos. 3 nietos tenemos hasta la fecha. Y vivimos felices, y vivimos contentos porque aprendimos a depender de Dios. Aprendimos que en los problemas más difíciles de nuestra vida ponemos a Dios en el medio para que Él nos ayude, para que Él nos sostenga. Cuando los hijos se enfermaron, siempre estuvo la mano de Dios para curarlos. Y hoy que ya crecieron, que son hombres, también están sirviendo a Dios. Algunos tienen su hogar, su familia, sus hijos,
y me llenan de gozo y de alegría. Y hoy quería recordar todo esto porque, ¿sabe, amigo? A usted le puede servir. Porque el camino de la vida es largo y tiene muchos recovecos. Quiera Dios que aprenda a tomarte de la mano de Dios. Quiera Dios que aprendas a pedirle perdón a Dios. Si estás enfermo, si estás triste, si estás arruinado, no sé cuál puede ser tu situación, pero sea cual fuere, si vienes arrepentido a los pies de Jesucristo, Él va a ayudarte a resolver cualquiera sea tu problema, porque como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo en este mismo momento. Quería compartir con todos ustedes, aprovechando que estoy aquí en la sala de grabación con mis amigos, los chamameceros, quería compartir con ustedes porque les puede servir. Quiera Dios que todo esto les ayuden para que usted tenga una vida mejor,